Hola, queridos alumnos del quinto año de secundaria. Sean bienvenidos a esta clase del día de hoy de su curso de lenguaje. Queridos alumnos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Espero que les esté yendo excelente en este nuevo inicio de las clases, en este segundo bimestre que estamos iniciando en esta semana. Campeones, hoy tenemos que trabajar un tema nuevo. Vamos a ver cuál es el tema que nos corresponde el día de hoy. Muy bien. Hoy tenemos que trabajar el tema número 7 que corresponde a el multilingüismo. ¿Sí? El día de hoy trabajaremos el tema multilingüismo. Y este tiene alguna relación con la realidad lingüística del Perú, ¿no? Este tema también es llamado de esta forma, el multilingüismo o la realidad lingüística del Perú. Este tema es muy importante porque vamos a trabajar sobre cuáles son las lenguas que se hablan en el Perú. En nuestra realidad no solamente se emplea el español, sino también que se utilizan pues muchas otras lenguas, sobre todo lenguas que son originarias de estas tierras, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué lenguas son las que se hablan en el Perú? ¿Qué lenguas todavía hasta la actualidad persisten desde épocas muy antiguas? Vamos a ver cuáles son ellas y además veremos pues dónde se habla, en qué territorios hay, eh, digamos, en qué territorios hay más lenguas, en qué, eh, cuáles son las más habladas, las menos habladas y algunos datos adicionales al respecto. Presten mucha atención, queridos alumnos, para poder captar este tema. Asimismo, no se olviden que tenemos que ir registrando la información relevante, tenemos que ir anotando todo ello en nuestro cuaderno para poder tener un registro más completo. ¿Sí? Muy bien, con esas indicaciones presentadas, creo que podemos dar inicio a la clase del día de hoy. Veamos qué es lo que trabajaremos hoy. Primero dice aquí, observa y responde. En tu libro tú tienes cierta imagen, ¿ya? Sí la he visto, pero vamos a analizar una que es muy similar, pero bueno, que se ve un poquito más nítido, ¿no? Observa, acá hay dos jóvenes, dos chicas, ¿no? Más o menos de tu edad, dos niñas, que, bueno, representan algo. ¿Te das cuenta de qué es lo que contienen o en qué se diferencian ellas de nosotros, por ejemplo? Muy bien, claro. Tienen digamos que tienen una vestimenta distinta, ¿verdad? Tienen un vestido distinto, también están pues usando algunos collares, un tocado en la cabeza, también algunos trazos, pintas que tienen en los pómulos, ¿sí? Muy bien, correcto. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que ellas dicen? En el lado izquierdo, mira, nos menciona una frase, Hakom Yamekiri. Hakom Yamekiri. En este caso, pues, esta niña se está expresando en su propia lengua. Lo que pasa es que aquí a la izquierda tenemos a una niña que pertenece a la tribu de los Ashaninka, ¿ya? Del lado izquierdo, esta niña pertenece a la tribu de los Ashaninka, ¿ok? Eso es. Y por otra parte, en el lado derecho, esta niña pertenece a la cultura denominada los Shipibos, ¿ok? Los Shipibos. Es decir, tenemos dos representantes de culturas, digamos, que son culturas también tradicionales de la selva de nuestro país, de la selva del Perú, ¿ya? Le llamamos pues culturas, ¿ok? Son culturas.
Recuerda que en el Perú no solamente tenemos costa y sierra, sino también selva, y que en el Perú no solo existieron la cultura de los incas, sino que también hay muchas otras que todavía existen hasta la actualidad, como los Ashaninka y los Shipibos. Entonces, por el lado derecho la chica dice, acá este término, ¿verdad? Jowe, Jowe, ¿verdad? Jowe. ¿Qué más? Jowe y por el lado izquierdo Hakom Yamekiri. Ellas nos están saludando, ¿está bien? Ellas nos están saludando, pero en sus propias lenguas, ¿ok? Claro que sí, nos están saludando desde sus propias lenguas. Muy bien. ¿Qué más? Bien, vamos justamente a responder tal vez algunas ideas en torno a esta imagen y esto que te acabo de comentar, ¿verdad? Hay muchas culturas en el Perú, claro que sí. Ahora, observa y responde. Dice aquí, ¿qué diferencias encuentras entre la forma de hablar entre las niñas y la forma como tú hablas? Vamos, ¿qué diferencia encuentras? Bueno, básicamente que ellas hablan de una forma distinta a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo así? Pues porque están empleando justamente otras lenguas, otros idiomas. Claro. Ahora, ¿qué más? Pregunta, dice, ¿de qué parte del Perú son los niños que aparecen en la imagen? Vamos, creo que ya te lo mencioné. ¿De dónde son? Claro, son de la selva, provienen de allí. Son de la selva del Perú, región selva. Y aquí dice, entonces los niños y tú, que hablan distintas lenguas, pero lenguas que todas existen dentro del territorio nacional, claro, ellas son del Perú también, ocurre algo aquí, ¿no? Esto es el llamado multilingüismo, ¿ok? Esto es lo que hemos llamado el multilingüismo. Muy bien. En ese sentido, vamos a continuar ahora sí con las clases, ¿ok? Con la teoría mejor. Vamos a precisar de forma teórica de qué es lo que hemos venido hablando hasta ahora, esto que estamos denominando multilingüismo. Verifiquemos por aquí. Dato, definición, puntual. Una definición breve para que lo captes rapidito, ¿ya campeón? El multilingüismo es la existencia de varios idiomas hablados en un mismo territorio, ¿ok? Territorio. El multilingüismo es la existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región geográfica. ¿Está bien? En un mismo país o región geográfica. Por ejemplo, acá hemos visto en el ejemplo anterior que se hablan idiomas shipibo, idioma xánica y nosotros el español. Son varias lenguas y todas dentro de nuestro territorio, el Perú. Eso es el multilingüismo. ¿Ok? Multilingüismo. ¿Qué más? El multilingüismo, chicos, es sinónimo de plurilingüismo, ¿ya? Son lo mismo, ¿ok? Multilingüismo y plurilingüismo. Ok, ¿qué más? Recuerda que nuestro país es considerado multilingüe o, como bien sabes, plurilingüe, ¿ya? Multilingüe o plurilingüe. Nuestro país es totalmente multilingüe o plurilingüe. En nuestro país hay muchas lenguas, hay muchos idiomas que se hablan. Tal vez no los hemos escuchado aún, tal vez no conocemos, pero a eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Pasemos de aquí. Vamos a ver ahora un poco más acerca de qué lenguas serán las que se hablan en el Perú y que tal vez no conocemos. Fíjate aquí. Primero, ¿cómo clasificamos a las lenguas habladas en el Perú? Son un montón, ya te dije, pero vamos a, digamos, vamos a clasificarlas, ¿ok?
Primero, las lenguas habladas en el Perú se dividen en dos clases, ¿ok? Las lenguas habladas en el Perú se dividen en dos clases. Dos categorías principales, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias, ¿ok? Ten en cuenta eso. Tenemos en el Perú, pues, lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Ahora vamos a pasar a explicar qué son, ¿ya? Pero recuerda, todas las lenguas se clasifican o son amerindias o son no amerindias, que vienen a ser lo contrario. Pasemos a detallar uno por uno estos dos términos, ¿ok? Que quede claro. Primero vamos a hablar acerca de las lenguas amerindias, ¿ok? En el caso de las lenguas amerindias, ten en cuenta esto. Son aquellas lenguas que existen en el Perú desde antes de la llegada de los españoles, ¿ok? Las lenguas amerindias en el Perú existen desde antes de la llegada de los españoles, ¿ok? Cuando hablamos de amerindias nos referimos a las lenguas originarias del Perú, aquellas que son netamente peruanas, porque tú bien sabrás que el español no es de Perú, ¿ah? No es de Perú, claro. ¿Qué más? Ten en cuenta algo. Las lenguas amerindias son también llamadas nativas o vernáculas. Aquí también podemos agregar el término originarias. Acá también podemos agregar el término originarias, porque también son denominadas así. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ten en cuenta algo. Cuando hablamos de lenguas amerindias, son las lenguas que hablaban aquí en el Perú desde antes de la llegada de los españoles, es decir, desde antes del siglo XVI. Los españoles llegaron al Perú en 1532. Desde antes, en el Perú ya existían comunidades como la cultura de los incas, habían culturas en la selva, habían culturas en la costa como los mochicas, chimucha, vinti, aguanaco, entre tantas otras culturas. Muchas de ellas tenían sus propias lenguas, ¿verdad? Hablaban en sus propios idiomas. Esas son las lenguas amerindias. Recuerda que en el Perú todavía se hablan algunas de estas lenguas, como vimos al inicio el shipibo y el ayánica, pero también hay una lengua amerindia muy famosa, la más recordada y la más hablada hasta hoy en día. ¿Cuál es? Muy bien, ese es el quechua. Claro, estamos hablando de el quechua. El quechua es la lengua amerindia más hablada de todas. Ojo, ahora vamos a clasificar nuevamente. Hablando de lenguas amerindias, estas se dividen en dos. Primero, lenguas andinas y lenguas selváticas, ¿ok? Las lenguas amerindias, a su vez, se vuelven a clasificar en otras dos. Lenguas de la región andina y lenguas de la región selva, ¿ok? Lenguas de la región andina y lenguas de la región selva. Claro que sí. No te olvides de ello y veamos qué más. ¿Cuáles son o cuáles serán de la selva? ¿Cuáles serán de la sierra? Vamos a ver algunos ejemplos para que lo tengamos en claro, ¿sí? Primero, las lenguas andinas. Aquí, obviamente, ya sabes, son las lenguas que se hablan en la sierra y entre ellas encontramos el quechua, el aymara, el jacaru y también el cauqui. Entre las lenguas andinas tenemos quechua, aymara, jacaru y cauqui, ¿ok? Esas son las lenguas amerindias, como se denomina, ¿ok? Muy bien. El quechua, el aymara, el jacaru y el cauqui. Recuerda, el quechua es la más hablada. Luego le sigue el aymara, que también es hablado por bastantes personas. Ojo, el quechua no solo se habla en Perú, también se habla en países como Argentina o Bolivia. Y
Por otro lado, cuando hablamos del Aymara, también hay que tener en cuenta que esta también se habla en Bolivia, ¿sí? Muy bien. Por otra parte, tenemos las llamadas lenguas amazónicas, ya que se hace referencia aquí. Lenguas amazónicas son básicamente las siguientes, ¿no? Aquellas que se hablan en la selva, ¿sí? Son aquellas que se hablan en la selva. Claro, cualquiera de ellas, de las que se hablan en la Amazonía, en la selva. ¿Cuáles son las que destacan? Ojo, acá hay más, acá soy un montón, son más de 20 lenguas, ¿ok? Entre ellas, las más famosas son el Ayánica, el Yanesha, el Aguaruna, el Shipibo-Conibo, el Cocama, el Cocamilla, el Yanesha, también por ahí está el Aguaruna, el Bora, entre otras, ¿ya? No te vayas a confundir, en el quechua, en la región andina solamente tenemos 4, quechua, aymara, jacaro y cauqui, pero en la región selva tenemos muchas más, como dice acá, Ayánica, Yanesha, Aguaruna, Shipibo-Conibo, Cocama, Cocamilla, Yanesha, también allí pues tenemos entre otras, ¿no? Aguaruna, Bora, etcétera. Sigamos, ya está. Estas son las lenguas amerindias. No te olvides, se dividen en andinas y en amazónicas. Ahora pasemos a hablar de las otras, las lenguas no amerindias, pero antes una representación aquí, una foto. Por ejemplo, acá, en el lado izquierdo, pues obviamente tú ya sabes que estos son los representantes de la región andina, por cómo visten, porque están bien abrigados, y atrás se ve pues también la montaña amarilla seca, ¿no? Esto es común en la selva, ¿no? Clima seco. Muy bien. Y por otra parte, tenemos a los representantes, digamos, de la selva, ¿no? Ahí estos son personas de la comunidad Shipiba, ¿ya? Ellos son personas de la comunidad Shipiba. Ok, ¿qué más? Pasemos a ver ahora lo correspondiente a las lenguas no amerindias, la otra gran clasificación. Atentos aquí. Dijimos primero que son aquellas lenguas que llegaron al Perú con la llegada de los españoles, ¿ya? Cuando llegaron los españoles empezaron a llegar al Perú lenguas que no eran de aquí. De eso es lo que estamos hablando. Lenguas extranjeras, lenguas que llegaron desde la llegada de los españoles. Claro, recuerda que desde 1532, cuando llegaron los españoles, apareció, por ejemplo, en nuestras tierras este idioma castellano o también llamado español, ¿verdad? Y por supuesto, desde ese entonces la gente empezó a hablar principalmente este idioma, ¿no? Porque los españoles pues nos lo enseñaron, o mejor dicho, nos obligaron a aprenderlo, ¿no? Si no hubieran llegado los españoles, tal vez hasta hoy en día estuviésemos utilizando el quechua. No te olvides que la lengua no amerindia más hablada en el Perú viene a ser el idioma español. Esta es la lengua más hablada, pero ojo aquí, es la lengua amerindia, perdón, la lengua no amerindia más hablada en el Perú, ¿ya? Es la lengua no amerindia más hablada en el Perú. Muy bien. Sigamos. Ojo, otros ejemplos de lenguas no amerindias pues son básicamente los otros idiomas que también se hablan por aquí en el Perú. El inglés, el francés, el japonés, el chino. Se hablan distintas lenguas por aquí. Claro que sí, los extranjeros vienen al Perú, visitan y también utilizan sus propias lenguas. Algunos aprenden, ¿verdad que sí? Digamos que la más hablada es el español y en segundo lugar podría ser el inglés. Muchas personas hablan inglés o hay comunidades también en el Perú de japoneses y chinos que hablan en su propia lengua, como por ejemplo aquí. Miren, en el lado izquierdo tenemos una foto de la organización Nikkei del Perú, ¿no? Ellos dicen acá, orgullosamente peruano, soy Nikkei.
y todos se ven muy achinados, y es porque los Nikkei son los hijos, pues, o los descendientes de familiares padres chinos, pero que viven en el Perú, en el extranjero, ¿no? Ellos son, pues, acá una organización y están orgullosos de su origen y también de que sean peruanos, ¿no? Porque los Nikkei son peruanos, pero de ascendencia china, ¿ya? Y también, pues, cualquier otro personaje, ¿no? Que hable algún otro idioma, también lo está empleando en nuestra tierra, es una lengua no ameríndia, ¿verdad? Toda lengua extranjera. Claro. Ok, sigamos. Vean este cuadro, te sugiero pausa el video y copia este cuadro en tu cuaderno, porque aquí está todo, ¿ya? Familias lingüísticas del Perú. Mira, es un mapa conceptual que tiene todo. Resumido, familias lingüísticas del Perú se clasifican en 15 familias amerindias y una familia no amerindia, ¿verdad? Luego, en las amerindias, como habíamos hablado, tenemos andinas y amazónicas. Acá a su vez se está volviendo a dividir. ¿Ves? Es un cuadro perfecto. Y recuerda, mira, acá está la cantidad. Hay 15 familias de lenguas amerindias, 2 son familias andinas, la del quechua y la del aru, y 13 son familias amazónicas, ¿ya? Ojo, las lenguas se agrupan en familias. Por ejemplo, en la familia Aru, como puedes verificar aquí, en la familia Aru se incluye no solamente el Aymara, sino también el Cauqui y Jakaru, ¿ya? Estas 3 lenguas son las que pertenecen a esta familia Aru. Una familia es un grupo de lenguas que tienen un origen en común. Y ya está. Por el lado de las no amerindias, pues el castellano es el que se habla y sus distintas variaciones, ¿no? Ahora bien, habría que mencionar cuáles son las causas de todo este proceso que hemos venido definiendo a lo largo de la clase, ¿ya? Esto figuraba más o menos al inicio de nuestra teoría y ahora es cuando lo vamos a repasar, ¿ok? Después de haber estudiado ya adentrado, después de habernos adentrado, incursionado en este mundo de las lenguas habladas en el Perú, expliquemos por qué es que se produce este multilingüismo. Algunas razones son las siguientes: razones lingüísticas por el lado izquierdo y razones extralingüísticas por el lado derecho. Ten en cuenta que las lenguas viven en una sociedad, así que también pueden estar afectadas por factores políticos o sociales. Dice, primero, la dialectización y fragmentación de las lenguas. Es cierto, las lenguas a veces suelen dividirse, fragmentarse o separarse en distintos dialectos. ¿Ah? Esas diferencias gramaticales permiten que se formen distintos dialectos. Algunos de estos dialectos terminan formando nuevas lenguas, terminan formando nuevos códigos, como ocurre con, por ejemplo, el español, que surge del latín. Igual aquí hay familias que se van separando y sus diferencias hacen que se configuren como distintas lenguas, ¿no? Por eso en el cuadro que figura en tu librito de las lenguas encuentras familias que contienen varias otras lenguas, ¿sí? Muy bien, correcto. ¿Qué más podemos mencionar? Ahora lo siguiente. El segundo aspecto es el desarrollo de interlenguas. Dice, en los lugares de coexistencia de diferentes culturas, cada una de las cuales posee su propia lengua, se produce el surgimiento de un código común para lograr la comunicación. Claro, a veces las lenguas se mezclan para permitir la buena comunicación, sobre todo en algunas sociedades mixtas, ¿verdad? En donde se hablan principalmente, digamos que 2 lenguas, ¿no? Como suele ser el Spanglish o el portuñol, que es una mezcla, este caso el portuñol de portugués y español, que se habla, por ejemplo, en la zona fronteriza del Uruguay y el Brasil, o el Spanglish que se habla pues en Estados Unidos y en la zona cercana a México, ¿verdad? Muy bien. Hablando de motivos o causas extralingüísticas, podemos mencionar lo primero, los desplazamientos de las masas. Ocurre que a veces las personas migran, viajan de un lugar a otro, a veces por motivos, por violencia, por motivos políticos, entre otros, ¿verdad?
En ese sentido, es como se llevan las lenguas de un lugar a otro por desplazamiento de las personas y las comunidades, ¿sí? Muy bien, eso es, por ejemplo, la expansión del español en América, ya que los españoles, recuerdas, llegaron aquí al Perú, ¿cierto? Muy bien. Por otra parte, dice las concentraciones de culturas también. Esto se refiere cuando en el centro de un territorio hay diferentes culturas, digamos, en un país, digamos, donde existen personas de todo el mundo, de distintas partes, un país más cosmopolita, como puede ser, por ejemplo, los Estados Unidos, como puede ser Venezuela, países donde vivían personas de todo el mundo, ¿verdad? Entonces cada uno lleva su lengua y en ese caso provoca el multilingüismo, ¿verdad? Ejemplo, la presencia del inglés y el español en Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Claro, se mezclan ambos están presentes. Bien, vamos a cerrar con un par de preguntas. ¿Qué es el multilingüismo? Es el fenómeno por el cual existen distintas lenguas en un mismo territorio. Dice acá la segunda pregunta. Escribe 4 lenguas que sean amerindias andinas. Muy bien. Hablando de lenguas amerindias andinas, en este caso podemos mencionar, por ejemplo, el quechua. Podemos mencionar también, por ejemplo, además del quechua, podemos mencionar, por ejemplo, digamos, el jacaru, el cauqui y el aymara. Bueno, son básicamente 4. Ahí está. Siguiente pregunta, dice, ¿qué es una lengua no amerindia? Muy bien, sencillo. La lengua no amerindia es aquella lengua que es de origen extranjero, que no ha existido en nuestro territorio desde siempre, sino que ha llegado a partir de la llegada de los españoles en adelante, cuando llegaron extranjeros a nuestras tierras, ¿no? Dice aquí, el Ashaninka, el Yanesha y el Aguaruna, ¿a qué clase de lenguas pertenecen? Muy bien, en este caso estamos hablando de lenguas amerindias, amerindias amazónicas. Claro, estas no son andinas, son amerindias amazónicas. Muy bien. Vamos a cerrar aquí nada más, chicos.